Bueno, hola a todos, mi nombre es Santiago San Miguel y para mí es un gustazo acompañarlos en esta sesión de reto en la que vamos a hablar de temas de derechos de autor en la música. Quiero que veamos más o menos unos 4 temas, yo creo que nos va a alcanzar el tiempo para eso, haciendo claridad de ciertos conceptos. Quiero empezar diciendo que yo soy abogado de entretenimiento, trabajo en la asesoría de proyectos culturales principalmente y tengo varios proyectos. Un proyecto es el Derecho Rocks, que es mi oficina, y un podcast que se llama El Doctor Rocks, en el que hablamos de temas que son de importancia para la industria musical desde la perspectiva de abogados. Ahí en esas cosas, digamos que siempre utilizamos unas palabras muy precisas para referirnos a los temas de derecho de autor y a veces parecen sinónimos, pero en realidad no lo son. Quisiera que empezáramos a ver como esas palabras que podrían parecer muy similares y que empecemos a diferenciarlas para que alrededor de toda la charla podamos ver como la importancia de eso. Primero, quiero que hablemos de las obras que se hacen, digamos, en la música, qué es lo que protegemos. Y ahí, cuando uno habla de la obra, hablas de la creación específica. En el caso de la música sería una canción. Pero hay otros elementos protegidos que eventualmente nos van a interesar también, como la grabación o un video y demás. Pero en este momento me interesa que pensemos en la creación. Y que la diferenciemos de una cosa que llamamos su soporte material. Y es que las obras pueden, digamos que como se las entiende el derecho, es su parte inmaterial, es la creación, pero a veces está fijada en un objeto físico, que podría ser, por ejemplo, un LP. Entonces, en un LP está la canción grabada, literalmente puesta, y ese es el objeto que estamos teniendo. Pero sobre esas obras o esas creaciones que están en ese LP, hay unos derechos, ¿cierto? Y hay unos derechos que salen de ahí, y eso llamamos los derechos patrimoniales y los derechos morales y otras cosas en las que no quisiera entrar en tanto detalle porque se convierte en una clase de derecho de autor muy normal. Pero lo que me interesa decir, lo que me interesa que quede claro, es que de esos derechos alguien es dueño, alguien es su titular, ¿cierto? Y ahí, digamos, van a aparecer entonces diferentes categorías. Y es que alguien haya trabajado o puesto su esfuerzo para hacer esa creación o para grabar esas cosas, le puede dar un nombre como autor, como intérprete, como productor fonográfico, como productor musical. Pero no necesariamente esa persona que pone su trabajo en que esa creación exista y que eventualmente la podamos fijar en un objeto, esa persona no es necesariamente titular de todos los derechos de esa creación. Entonces, quisiera que partiéramos de ahí. Y es que lo más importante en la música, en un proyecto musical, es identificar quién es el titular de los elementos que tenemos como parte de ese proyecto. La segunda cosa que yo creo que es importante es identificar cuáles son los elementos que tenemos como parte de ese proyecto. Y digamos que esa es la charla que quiero ir armando y que vayamos avanzando desde ahí. Frente a los elementos que hacen parte, creo que es importante saber que hay un arco. ¿Sí? Hay un arco que sería un momento de creación, donde aparece la obra. Hay un momento en el que, después de que se crea, digamos que aparecen los derechos de los que alguien es titular. Pero también hay unos pasos más adelante, y es que uno con esos derechos, no con la obra, con esos derechos puede hacer unos ciertos negocios o puede autorizar ciertos usos. Y cuando esos usos se dan, es muy probable que haya después regalías o dinero que entra y que eventualmente debería remunerar al titular. ¿Por qué hago énfasis en eso? Y es que muchas veces, muchos proyectos sienten o creen que por el hecho de tener canciones deberían remunerarlos, solo porque las canciones existen. Y la respuesta es que no, que a la larga dentro del derecho de autor y dentro de los negocios de la música únicamente se remunera a los titulares en el momento en el que hay un uso remunerado. Cuando alguien está usando esa obra, es el momento en el que el titular tiene derecho a recibir una remuneración. Entonces la discusión de regalías, que es un tema del que
digamos, hablo de manera constante con mis clientes y con los proyectos que asesoro, es no solamente que tengas objetos protegidos que puedan producir regalías, sino también el proceso de cómo las vas a recaudar si alguien está usando esto, o sea, a quién tienes que pedirle que vaya y cobre, y también quién está usando eso, cuánto lo está usando, cuántas veces lo está usando, y eso es proporcional sobre la remuneración que eventualmente yo voy a recibir. Entonces, ¿qué sucede con los titulares? Los titulares de derechos, digamos que son principalmente titulares de un tipo de derecho que llamamos derechos patrimoniales. Obvio, también existen los derechos morales y todo el mundo tiene derecho a ellos, y yo sé que los artistas tienen un fetiche específico sobre los derechos morales porque además consideran que el único derecho moral que existe es el derecho de atribución, o sea, el poder decir que algo lo hicieron ellos. Eso no es tan cierto. ¿Sí? Hay más derechos morales que también existen, como el derecho de inédito, el derecho a permanecer anónimo, el derecho de retracto y otros, los cuales no quiero entrar a hacer énfasis acá, por una razón muy sencilla, y es que esos derechos, no importa ustedes qué hagan, no importa qué tan mal los gestionen, no los pueden perder. No importa qué firmen, no los pueden ceder. No importa qué hagan, no pueden renunciar a ellos. En cambio, los derechos patrimoniales, por el contrario, sí se pueden negociar. Sí alguien más puede ser su titular. Sí alguien más puede aprovecharse de ellos. Entonces, los derechos patrimoniales son mucho más frágiles en ese sentido y son los que eventualmente generan ese derecho a ser remunerado en el caso de que haya un uso. Entonces, los derechos patrimoniales me parecen a mí que son centrales y muy importantes. Pregunta, ¿quién es el titular entonces? Y diría, ¿quién es el titular entonces? Y depende del elemento del que estemos hablando. Y ahí pasemos a hablar de cuáles serían esos elementos. Esos elementos que yo tengo que definir, ¿quién es el titular? ¿Cuáles elementos hacen parte de mi proyecto musical? Y para no enredarnos, yo creo que pueden ser muchos, pero para no enredarnos, digamos que son 4. Y yo siempre digo que la música es un sándwich y que tenemos que entender que muchas veces, claro, cuando le damos play en Spotify a una canción, pues la canción está sonando y pareciera que está pasando una sola cosa, pero en realidad están pasando al menos 3. Y cuando estamos viendo un videoclip en YouTube, uno creería que está pasando una sola cosa, pero en realidad están pasando al menos 4. Entonces yo digo, eso es un sándwich de muchas capas, que cuando le damos un mordisco estamos pues, disfrutando todos los elementos al tiempo y a veces no los diferenciamos, pero podríamos potencialmente estar hablando de hasta 4 titulares, o como mínimo, si es que no estamos hablando de coautorías. ¿De qué elementos estoy hablando? Y yo creo que ese sándwich se compone de la composición, como una base de la canción que nació y que estamos creando, de una interpretación que alguien está interpretando, alguien le está poniendo su voz, o la instrumentación, o todas las personas que participaron en la grabación. Una grabación fonográfica, o sea, el audio de esa canción de la que estamos hablando, y el video, en el caso de YouTube. Entonces serían esos 4 elementos que están pasando al tiempo. Y cuando le doy play, pues le estoy dando un mordisco y me estoy comiendo todas al tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Si yo soy titular de cualquiera de esas cosas, de cualquiera de esos elementos, tengo una cosa que se llaman derechos exclusivos. ¿Sí? Los derechos patrimoniales son derechos exclusivos. ¿Y qué significa un derecho exclusivo? Un derecho exclusivo es que yo puedo excluir a los demás de ese uso. Yo puedo evitar que otra persona utilice mis elementos, utilice mis derechos, utilice mi obra. Y soy el único, además, que puede autorizarle a alguien más utilizarla. Y soy el único, además, que puedo evitar que alguien más lo haga. Si alguien más lo utiliza sin mi autorización, soy la única persona que puede pedirle, por favor, no lo haga más. Claro, el por favor lo estamos diciendo acá de manera sutil, pero eso uno podría eventualmente pedirlo judicialmente si fuera el caso, porque un uso no autorizado, digamos que estaría violando o estaría contrariando esos derechos exclusivos. Entonces, cuando hacemos una canción, es importante entender quién es el titular, ¿sí? Y analicemos cada uno de esos elementos por aparte. ¿Quién es el titular de una composición? ¿Sí?
Cuando es una sola persona la que está componiendo en su casa y ya, o en su estudio y demás, o con su instrumento, pues es muy claro que esa misma persona es la compositora y ya. Pero las coautorías empiezan a generar dudas y es, pues si hay más personas que están interviniendo dentro de ese proceso, pues todas esas personas tendrían un igual derecho. Y ahí es donde se empieza a partir este asunto, digamos, en porcentajes. Por regla general, pues el porcentaje se divide por cuántas personas participaron. Por excepción, se puede dividir de otra manera. Yo podría componer una canción con una música profesional y con ella pactar que por los aportes que hizo ella versus los que hice yo, ella tiene el 80% de los derechos y yo tengo el 20%. ¿Sí? Como estoy contrariando esa regla de que toca dividir, digamos, por la cantidad de personas que participaron, tendría que quedar ese acuerdo por escrito. Entonces, hagamos una pausa y solo para definir una cosa ahí, una cosa importantísima, y si no les queda nada más de esta charla y solamente esto, quisiera que fuera este tema, y es los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual, los derechos que tenemos sobre una obra o cualquier otro elemento protegido. Los acuerdos tienen que constar por escrito. Si no constan por escrito, no existen. Y no es porque los abogados queramos que tener más trabajo al respecto y que todo quede ahí y que tengamos un fetiche brutal sobre los contratos, que también lo tenemos. Es que en la ley colombiana está establecido de esa manera. Si yo a alguien le doy un permiso de uso de una de mis obras, debe constar por escrito. Si yo a alguien le cedo, o sea, le doy mis derechos para que ahora esa persona sea la dueña, tengo que dejarlo por escrito. Aclaraciones. No, WhatsApp no es un medio escrito. Sí, o sea, como por más que nos gustara pensarlo, no es un medio escrito. Segundo, los correos electrónicos son un medio escrito, pero no son un medio escrito. Si son un medio escrito, siempre y cuando tenga una aceptación como respuesta, diciendo, ah, sí, ¿te acuerdas de esas condiciones a las que llegamos? Sí, acepto totalmente que esas condiciones se apliquen. Entonces, ya definimos quiénes son los coautores, quiénes son las personas que participan. Podría ser un ejemplo también, es que lo normal dentro de muchos géneros es que únicamente las personas que componen en ese espacio son los que pues, cuentan como compositores. Pero podría uno hacer una excepción frente al género urbano o los géneros urbanos, en los que además el productor musical, que normalmente ayuda en la creación de la pista, entonces se da un proceso como de grabación y composición al mismo tiempo, y por eso a veces es un poco confuso. Lo usual dentro de los géneros urbanos es que tanto el que está poniendo la pista como el top liner que está pues poniendo las rimas o está poniendo el flow encima, esas dos personas son coautores de la obra que se crea. Vamos a un siguiente nivel entonces. Yo tengo esa composición existe y puede tener múltiples interpretaciones. Puede haber múltiples instrumentalistas que puedan tocarla, ¿sí? Y en este caso pues partiríamos que es la melodía principal lo que nos importa como objeto protegido. Y múltiples intérpretes podrían interpretar esa canción. Cada uno de esos intérpretes tendría un derecho específico, que lo llamamos un derecho conexo, pero para este momento no es importante, sobre esa interpretación. Entonces, claro, una canción podría ser la misma, podríamos decir canciones que tengan 1.000.000 de versiones, como Bésame Mucho, que probablemente es la canción con más versiones en lenguaje español. Y claro, la base siempre será la misma de Consuelo Velázquez, y de ahí en adelante cada intérprete pues es dueño de su pedacito de interpretación cada vez que la interpreta. Si hay un artista muy prolífico que además, por ejemplo, ha grabado todos sus conciertos, pues la composición sigue siendo la misma, pero cada uno de los conciertos es una interpretación adicional y tiene unos derechos específicos. Vamos a un siguiente nivel: la grabación. ¿Sí? Y es porque, claro, las composiciones y las interpretaciones pueden existir sin ser grabadas. Si la música en vivo es eso, y es que alguien, un intérprete, interpreta una composición que ya existe. Pero yo podría grabarla, y eso genera un objeto que llamamos un fonograma. El fonograma es muy importante, y siempre ha sido muy importante.
Y yo digo que las charlas de derecho de autor se centran tanto en explicar qué es un autor que nunca llegan a hablar del fonograma. Y en la música, si algo es central, han sido los fonogramas. La industria musical está basada, construida y ha evolucionado a partir de la venta de reproducciones de fonogramas en todos los formatos posibles. Y aún hoy, en temas digitales, el fonograma es el centro. El fonograma es lo más importante. Y uno se pregunta entonces ¿quién es el titular de los derechos de un fonograma? Y la respuesta, yo sé que suena mal y que a los artistas no les gusta tanto, pero la respuesta casi siempre es quién puso los recursos económicos o quién puso los recursos de gestión para que se pudiera fijar ese fonograma, para poder hacer ese fonograma. Y el titular de ese fonograma lo vamos a llamar productor fonográfico. Varias acotaciones aquí. Los grandes titulares de fonogramas, los grandes productores fonográficos, históricamente han sido los sellos discográficos. Si los sellos discográficos ponían la infraestructura, hacían que se grabaran las canciones, financiaban esa grabación y al final ellos eran dueños del máster, dicen. ¿Sí? Y por eso se hacían LPs, cassettes, CDs, DVDs, lo que sea, y en este momento pues se distribuyen plataformas digitales porque ellos eran titulares de ese fonograma, como productores fonográficos. ¿Qué sucede? Y es que pues, los artistas independientes, cuando ellos mismos gestionan y ponen los recursos para sus grabaciones, pues también se convierten en titulares de fonogramas. Y eso no hay que olvidarlo. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de un artista que esté firmado con un sello mayorista, pues es distinto el compositor, del intérprete, probablemente ese artista sea el intérprete y el productor fonográfico será el sello. Pero en el caso de los artistas independientes, es probable que esos roles todos caigan sobre la misma persona. Entonces sería el compositor, probablemente el intérprete o la intérprete y productor o productora fonográfica de la grabación que se vaya a generar. Volvamos a la advertencia inicial que hice, y es de las cosas que me parecen como sinónimos, pero conceptualmente hay que puntualizar. Y es que el concepto de productor fonográfico, o la palabra productor fonográfico, puede sonar muy similar a el productor musical. Sin embargo, no son lo mismo. El productor musical, por supuesto, es una persona que creativamente y con toda la preparación profesional que tiene, presta unos servicios profesionales para que se graben las cosas. Entonces, puede dirigir en términos estéticos cómo las cosas terminan cómo la obra termina sonando, ayudar a elegir la instrumentación, ayudar a hacer un presupuesto para eso, definir el estudio que necesitan, no sé, como en términos de ingeniería, también ayudar en la elección de micrófonos o salas o lo que sea. Pero, técnicamente, no es un productor fonográfico y no necesariamente va a ser titular de los derechos del fonograma que surja. Esto lo menciono porque es muy importante, porque es un lugar que veo que es de disputa muy común, en el que muchos productores musicales creen que por el título de productor musical son también productores fonográficos. Y la respuesta es no. ¿Quién sería? Aquel que ponga el dinero, la inversión, decimos, para que se haga esa grabación. Y no siempre coinciden. En el caso que coincidan, por supuesto, si esa persona está poniendo los recursos, es el productor musical y pone los recursos, pues también es el productor fonográfico. Lo que estoy diciendo es que no necesariamente es la misma persona. Y vámonos un nivel más. En el caso de los videoclips, en el caso de los videos, la misma regla aplica. Y es aquella persona que haya puesto los recursos para que se genere esa grabación de video, pues será la que sea la titular como productora audiovisual. ¿Por qué me parece importante a mí hacer todas estas claridades, estas salvedades? Y es que un error muy común que veo en la práctica es que alguien considera que todos esos elementos son suyos solo porque participó de alguna manera en alguno de ellos. ¿Sí? Y un compositor no puede confundir el alcance de los derechos que tiene. Si participó en la composición, por supuesto que va a tener derechos en la composición, pero no significa que necesariamente tenga derechos como intérprete, ni necesariamente tenga derechos como productor fonográfico, ni que necesariamente tenga derechos como productor audiovisual. Entonces, si partimos de ese asunto, que tenemos una obra,
que tenemos unos titulares. Ahora vamos al tema de cómo puedo negociar esos elementos, cómo puedo dar autorización de uso de esos elementos para eventualmente poder tener una remuneración. Y aquí, digamos que es un punto central en el que hablamos de dos tipos de negocios. Los llamamos licencias y los llamamos cesiones de derechos. ¿Qué significa cada una de esas palabrejas? Y es que las licencias básicamente es una autorización. Piénsenlo como un arrendamiento en el fondo. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que es una autorización en la que yo soy dueño de algo, pero le autorizo a alguien más que lo utilice, sin yo dejar de ser dueño de ese elemento. En cambio, en las cesiones, yo sí dejo de ser dueño. Yo en las cesiones le estoy dando a alguien más la titularidad del derecho que yo tengo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con qué tipo de negocios hacen con sus obras, con sus fonogramas, con sus interpretaciones, con sus videos. Porque me he encontrado que muchos artistas creen que las sesiones son la única forma de hacer negocios de este tipo. Y sesiones, además, aclaremos que es con C. Sesiones con C. No sesiones de sesión de composición, sino sesiones de ceder algo. Y pues las sesiones, si bien son útiles, no son la única manera de relacionarse en términos de negocio. En ese sentido, pues hablemos un poco de las licencias y sesiones para puntualizar. Y es que en las licencias, como estaba diciendo, es un arrendamiento. Yo lo que estoy haciendo como titular es permitiéndole a alguien hacer unos usos específicos. Y hay que aclarar que esas licencias tienen que ser muy claras y muy precisas en cuál es el derecho o qué es lo que le estoy permitiendo hacer a esa otra persona. Por ejemplo, si yo le doy a alguien una licencia para que haga reproducciones de la grabación que yo tengo, yo puedo indicarle cuántas copias puede hacer, puedo indicarle en qué formato puede hacerlas. Y no podría hacerlas de otra manera. ¿A qué me refiero con eso? Y es que si yo le doy a alguien un derecho de reproducción para hacer LPs, esa persona no podría distribuir digitalmente esa canción para que suene en un DSP, como puede ser una tienda como Deezer o como Apple Music. Son derechos distintos. La licencia no le alcanza para eso. Y eso es muy importante. Las licencias no se pueden volver, digamos, decimos nosotros, no puedes tener usos que sean análogos. Es únicamente lo que yo te haya dicho en una listica cerrada. Las sesiones, por el contrario, son de todo el elemento. ¿Sí? Si yo te cedo los derechos de reproducción de mi fonograma, significa que tú puedes hacer cualquier copia que quieras, en cualquier medio que quieras, por cualquier asunto, sin que haya ningún problema. Lo que yo sí debo hacer, o podría hacer, es limitar ese asunto. Entonces la lista ya no es las listas de las cosas que puedes hacer, sino podría ser una lista de las cosas que no puedes hacer. Y ahí decimos yo me reservo ciertos derechos. Y ahí uno empieza a entender además como estas frases que empiezan a aparecer en los distintos lados. Y uno ve en la parte de atrás de un CD abajo dice todos los derechos reservados. ¿Qué significa eso? Y es que en este negocio que estemos haciendo, que tú compras un CD en una tienda, yo me reservo todos los derechos como titular, como productor fonográfico. Yo no te estoy cediendo nada. Tú lo único que tienes en tu mano es una copia, es un soporte material. Eres dueño de ese soporte material. Si quieres quemarlo, me refiero en el fuego, si quieres romperlo, es tuyo. Pero al comprarlo en una tienda, no te quedas con ningún derecho patrimonial, con ninguna parte inmaterial de ese objeto. ¿Por qué? Porque se reservaron todos los derechos a su titular. Entonces, cuando hacemos negocios de licencias, cuando hacemos negocios de sesiones, un punto importante siempre es la remuneración, ¿cierto? O sea, eventualmente esa persona que está haciendo el uso, ¿cómo le va a pagar a ese titular? Ahí el tema se puede complicar tanto como uno quisiera, porque la industria musical es una industria de intermediarios. Es una industria de intermediarios en cuanto a que hay veces que hay usos que los hace un tercero y que es otra persona la que recauda intermediando mi titularidad. Es un tema muy complejo que no podría abarcar en estos 35 minutos que tenía para hacer esta charla. Pero
Pero sí quisiera dejar claro, digamos, que uno de esos intermediarios importantes son para los compositores, las sociedades de gestión colectiva. Entonces, si quieren un consejo, por favor tengan una sociedad de gestión colectiva. No me importa cuál, ustedes deciden. La local, la internacional, al derecho al revés. Las internacionales tienen unos temas de impuestos complejos sobre extranjeros, por favor revísenlos antes. Pero por favor tengan una sociedad de gestión colectiva, porque eso ayuda a recaudar cierto dinero. Para los intérpretes, también hay sociedades de gestión colectiva, solo que los derechos de interpretación son reconocidos más en los países, digamos, del sistema de derecho de autor continental, llamamos, que los países del copyright, que son los países que miden en pulgadas, que no reconocen tanto esos derechos, y muchos de los temas contemporáneos en digital no remuneran de manera directa a los intérpretes, pero sí a los productores fonográficos. Entonces, si son productores fonográficos, si ustedes son dueños de masters, es importante, muy importante, que tengan un distribuidor digital para que su música pueda estar en todas las plataformas, eso es importante. Si van a hacer copias, que tengan claro que ustedes tengan los derechos y eventualmente saber cuáles son las cuentas de eso. Y dar como todos los créditos y las cosas que se dan en esos lados. Si tenemos claro cuáles son los elementos protegidos que tiene mi proyecto musical, las composiciones, quiénes son sus autores, quiénes son sus titulares, los intérpretes, quienes participaron dentro de la grabación, los productores fonográficos y los fonogramas que tengo como parte de ese proyecto, y los videos y las fotos y todos los elementos que hacen parte de ese proyecto, yo creo que es el primer lugar de organizar la casa, de que todo quede bien. Después tendríamos que pensar cuáles son los negocios que yo estoy haciendo con eso. Digo, estamos dando licencias, estamos dando sesiones, cómo lo estamos limitando, a quién le estamos dando esas potestades. Y un tercer nivel sería monitorear entonces cuáles son los usos de las obras que se están haciendo, cuáles son los usos de esos elementos. Y si yo estoy contando con alguien, con algún agente de la industria musical, para que eventualmente recaude por esos usos específicos que se están haciendo para alguno de esos elementos. Ojalá existiera un solo agente de la industria musical que pudiera recaudar todos los derechos de todos los lugares al tiempo por cualquier uso que se esté haciendo. Lamentablemente no es así. Y cada uso casi que tiene un agente de la industria que lo recauda, que lo administra y que eventualmente se lo paga a los titulares. Por eso esa cadena es tan importante. Espero que esta información haya sido útil para ustedes. Si quieren más información sobre temas de derecho de autor, sobre temas de derecho al entretenimiento, sobre, llamémoslo, asuntos legales de un proyecto musical y herramientas para que puedan identificar estos elementos y gestionarlos de mejor manera, pueden encontrar más información en el sitio web que manejo, que es Derecho Rocks. En el sitio web es derecho.rocks. Ahí hay un blog en el que básicamente hay un montón de artículos que yo hubiera querido encontrarme cuando tuve proyecto musical hace 15 años ya. También hay mucha información disponible en el podcast Doctor Rocks, en el que es un esfuerzo conjunto entre Derecho Rocks en Bogotá y Hemisferio de Derecho Legal en Medellín, en el que 3 abogados de entretenimiento charlamos de temas vitales de la industria, dándole herramientas a artistas para que tomen el control de sus proyectos. Y si además les quedó sonando este asunto y quisieran como también tener más detalles y poder revisarlo, hay un curso en línea en la plataforma Udemy, que se llama Kit de Supervivencia para la Industria Musical, que lo dicto también yo, y que ahí pueden ver de manera mucho más estructurada un montón de cosas que yo quisiera que todos los artistas supieran y que todos los artistas pudieran utilizar en sus proyectos musicales. Mi nombre es Santiago San Miguel, me pueden encontrar en todas las redes sociales como @zoordo, ZOORDO. Muchas gracias por su atención, espero que estén muy bien y darte mil gracias por la invitación.